El tema de esta predicación le hemos colocado como título Entre pastores y ángeles. Entre pastores y ángeles. Este pasaje que hemos leído, le decía yo, tiene mucho que ver con el fin de año, con el tiempo de Navidad, en el cual se predica una serie de predicaciones en el mes de diciembre. Sin embargo, estamos estudiando el libro o el Evangelio de Lucas, y Dios nos concede acercarnos a su mesa para aprender y recibir la palabra espiritual para la iglesia en esta tarde. Este pasaje nos habla de un momento en el cual el cielo no podía esperar más. El momento había llegado. Una espera larguísima en la cual las profecías del Antiguo Testamento encaminaban hacia la venida del Mesías. Y es así como la palabra de Dios se cumple en un momento importante. En un pesebre, en un lugar sencillo y humilde, el mismo Dios se hace hombre, trayendo una esperanza para la humanidad en esta tierra. Es maravilloso entender que este acontecimiento que hemos leído, que registra la Biblia, es un acontecimiento que nos habla de la esperanza que tiene el hombre cuando Jesús viene a nacer a esta tierra. Es un acontecimiento el cual la gente más sencilla de su tiempo fue la que recibió la bendición. Los religiosos de su momento, no estuvieron dispuestos, no entendieron el llamado. Sin embargo, son los pastores los que Dios establece en su soberanía que fueran testigos oculares de lo que iba a presenciar en ese momento la venida del Mesías. Hay una palabra que encierra el versículo 14, donde dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo no sé si en algún momento de su vida a usted ha venido a su mente y le han preguntado o se ha preguntado: oiga, pastor, ¿por qué tiene que salvarnos Dios? ¿O de qué tiene que salvarnos Dios? No sé si usted en algún momento de su vida cristiana ha estado frente a una persona que le dice: oiga, ¿por qué me tienen que salvar? ¿De qué me tienen que salvar? Regularmente la palabra salvación tiene como que más apego, por ejemplo, cuando alguien está en el mar y ha quedado nadando a la deriva y no tiene nada para poder levantarse. Si no tiene algo ahí, esa persona dice: tienen que salvarlo, si no se va a morir. Ahí como que aplica más la palabra. Otro ejemplo, alguien que tuvo un accidente y chocó y está encerrado en ese carro con los fierros retorcidos, está sangrando y está a punto de explotar el carro. La gente exclama y dice: sálvenlo, porque va a morir. Y casi siempre son ejemplos en los cuales como que tiene más sentido la palabra salvación. Pero a nosotros esta tarde Dios quiere hablarnos realmente qué significa la palabra salvación que encontramos ahí. La palabra o el mensaje que encontramos en el pasaje es de que el hombre tiene un problema. El hombre, según la Biblia, tiene un problema. El hombre carga desde que nace la culpa y el pecado que fue resultado del momento de Adán y Eva en el Edén. A partir de ese momento el hombre cuando nace y viene a esta tierra, nace con una culpa y con una mancha de pecado que lo lleva constantemente lejos de Dios. Usted y yo somos resultado de la gracia. Hoy buscamos a Dios porque Él nos amó primero, porque nos dio la palabra de esperanza. Antes de eso, nadie buscaba a Dios. El ser humano no quiere buscar a Dios. Lo buscamos aquellos que hemos alcanzado a través de Jesucristo y de su gracia. La iglesia necesita volver y recordar que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Tenemos que recordarlo. Y precisamente hoy, en este mes de julio, Dios quiere que recordemos como iglesia que Dios envió a Jesucristo, no para resolver nuestros problemas, aunque los puede arreglar. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados y de la culpa que implica vivir lejos de Dios. Lucas 1:76, vamos a tener un poco de introducción para abordar después el pasaje. El mensaje que hemos leído en Lucas 2
Está ligado a ese momento en el cual viene el nacimiento de Jesús. Dice en Lucas 1:76, y tú y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. 77. Para dar conocimiento ¿de qué? De salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. A eso vino Jesús. El pecado y la culpa es aquello que destruye al ser humano. El pecado es aquello que nos ensucia y nos separa de Dios. Cada vez que el hombre viene a esta tierra, y sin importar cuál sea su lugar, su clase social, su idiosincrasia, lo que separa al hombre es el pecado y la culpa que representa esta humanidad caída según la Biblia. Dice el versículo 77, para dar conocimiento de salvación. Ese es el mensaje de la venida de Jesús. Hacernos reconocer y entender a los seres humanos que sin Jesucristo caminamos en dirección, separados de Dios, cargando la culpa y el pecado que nos aleja de Dios. Y el mensaje del Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas. Ya no tienes que vivir cargando esa culpa. Ya no tienes que vivir alejado de Dios. Hoy puedes estar cerca de Él si en tu corazón recibes a Jesucristo. Hoy tú puedes estar cerca del Creador. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que Jesucristo está en nuestros corazones. Con esta breve introducción vamos a ir al pasaje de Lucas capítulo 2. Bueno, vamos a leer un último texto que está en el versículo 11, Lucas 2:11, para cerrar lo que es la introducción. Que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Encontramos entonces que el mensaje que Lucas nos habla y que Dios quiere que recordemos como iglesia es que ese momento que registra Lucas capítulo 2 nos habla de un momento en el cual vino a esta tierra Jesucristo, Dios hombre. Vino a esta tierra y dice la Biblia, el versículo 11, un Salvador. Jesús es un ¿qué, hermanos? Un Salvador. ¿De qué nos va a salvar? Del pecado, de lo que nos separa de Dios. Jesús no vino a hacernos exitosos, no vino a hacernos prósperos, no vino a darnos una vida espléndida, no vino Jesús a eso. Si te han dicho eso, te han engañado. Jesús vino a salvarnos del pecado que mancha nuestra vida y nos separa del Creador. Dice Mateo 1:21, vaya conmigo, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no es un nombre terrenal, es un título. Su título es Cristo el Señor. Su título tiene que ver con la exaltación del Creador. Jesús tiene que ver con un título exaltado, el cual tiene que ver con el mismo Dios que puede salvar al hombre. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre. No le preguntaron a María y a José qué nombre querrían ponerle a su hijo. El mismo Dios le dijo cuál sería. Y sería un título. Jesús representa ese título el cual puede darle salvación a los hombres. Y esta tarde Dios quiere que recordemos con su palabra en este lugar. Lucas, vamos a regresar a Lucas capítulo 2, versículo, el que hemos leído, el versículo 8, para iniciar con esa parte de la palabra de nuestro Dios. Lucas 2:8. Y dice Lucas 2:8, había pastores en la misma región. Los pastores en ese tiempo representaban la gente sencilla y humilde. Los fariseos del tiempo de Jesús los despreciaban por ser gente muy no intelectual, no letrada. Se mezclaban mucho con los animales en el campo. Y para los fariseos, los pastores representaban la gente ignorante, la gente que no tenía un lugar frente a las cosas de Dios. Sin embargo, Dios nos habla de que en la venida del Mesías, los privilegiados fueron la gente sencilla.
¿Y se ha dado cuenta que la gran mayoría de la gente que viene a los pies de Cristo son gente humilde? La gran mayoría. Son gente que viene de un contexto humilde, sencillo. Y encontramos que dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y lo que encontramos que el momento crucial de la venida del Mesías a esta tierra era un momento en el cual la gente más humilde y sencilla estaba haciendo sus quehaceres. Dios estableció que de esa manera sería su venida a esta tierra. Y he aquí, dice el versículo 9, se les presentó un ángel del Señor. La visitación del mismo Dios a estos pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ese versículo nos registra un momento crucial en la vida de los pastores. Había un momento en el cual ellos podían darse cuenta de las cosas que estaban sucediendo. Dice que vino de manera repentina, no lo esperaban. ¿Y sabe que así es el mensaje de Jesús? Llega a la vida del hombre cuando menos lo espera. Jesús siempre está ahí y llega cuando menos lo esperas, cuando más lo necesitas. Seguramente los pastores que habla la Biblia no nos dice cuántos ni los nombres de ellos, pero nos habla que fue algo de repente que llegó a la vida de ellos. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Qué es la gloria? La gloria es la misma presencia del Creador. De manera sobrenatural estos pastores tuvieron la visitación del Creador y tuvieron gran temor. Y sabe que recibir a Cristo en nuestro corazón representa temor, porque ahora nos damos cuenta que nuestra vida de pecado nos separa de la santidad de Dios. No podemos acercarnos a Dios como estamos viviendo una vida manchada. Tenemos que vivir una vida la cual glorifique su nombre. Y estos pastores, al tener ese momento frente a los ángeles, ellos tuvieron temor, dice el versículo 9. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy, ¿qué, hermanos? ¿Nuevas de qué? ¿Qué es eso? ¿Qué son las nuevas de gran gozo? ¿Por qué la Biblia nos habla que ese momento los pastores reciben el mensaje de parte de Dios a través de los ángeles y les dice que no tengan miedo, sino que iban a recibir las nuevas de gran gozo? El mensaje del Evangelio, la venida de Jesús a esta tierra, representa un gozo que no se puede describir en la vida del hombre. El mensaje de las buenas nuevas de salvación, la venida de Cristo a esta tierra, representa esperanza para el hombre que camina sin Dios. Cada vez que podemos ir a la Biblia y logramos ver que Dios se hizo hombre y que vino a darnos esperanza, representa un gozo. Ya no tienes que caminar una vida sin sentido, ya no tienes que caminar una vida desesperado. Ahora está Cristo que puede cambiar el destino de tu vida. Ahora puedes tener una eternidad cerca de Dios. Antes de este momento de las buenas nuevas para los pastores, ellos iban caminando a una eternidad lejos del Creador. Sin embargo, el nacimiento de Jesús representa gozo, porque aquello que era imposible para el hombre quitar, Jesús, al nacer en esta tierra y al nacer en tu corazón y en mi corazón, representa una vida distinta, una dirección diferente. Por eso es que son buenas nuevas. Ya no estás solo. Ya no tienes que vivir una vida oscura, vacía, sin sentido. Ahora hay esperanza en el Jesucristo cuando viene a nacer a tu vida. Y dice el versículo 10, concluye que será para todo el pueblo. ¿Qué significa las buenas nuevas? El nacimiento de Jesús es bendición para todos. No hay exclusividad. No es para unos cuantos. Es para aquellos que quieren recibir en su corazón la esperanza del mismo Creador en sus corazones. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia, el cual nos habla de algo muy importante. Romanos capítulo 10, versículo 9. El mensaje que encontramos en Lucas es confrontador. Un mensaje de las buenas nuevas que produce Jesús naciendo en la ciudad de Belén.
Y que después de 2000 años, cada vez que se abre la Biblia y el Evangelio en ese lugar, nos habla de la esperanza que produce el nacimiento de Jesús en el corazón del hombre. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabe que cuando usted dice, o cuando el texto dice, si confesares, esta palabra confesar o implica reconocer la autoridad soberana de Jesús? Cuando tú confiesas eso con tu boca, cuando tú reconoces que Jesús es Dios y que Él vino a este mundo a quitar de tu vida el pecado que manchaba, cuando tú confiesas eso con tu boca, en ese momento tú recibes la salvación de parte del Creador. Tú estás reconociendo la autoridad de parte de Dios. Lo que significa es que confesar con tu boca que Jesús es el Señor implica de que tú estás recibiendo la salvación de parte de Dios. Cuando alguien lleva a otra persona a Cristo y lo lleva a recibirlo en su corazón, él lo que está haciendo es que Jesús venga a ser su autoridad. Confesar a Jesús con nuestra boca nos habla de que estamos proclamando la salvación en nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere que recordemos en esta tarde, en este lugar. Vamos a regresar al pasaje de Lucas capítulo 2. Dice el versículo 12 de Lucas 2. Bueno, el 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí encontramos entonces que está hablándonos del mismo Dios haciéndose hombre. Versículo 12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En el tiempo de Jesús, ningún rey en el tiempo de Jesús no tenía el derecho de nacer en ese lugar. Sin embargo, el versículo 12 nos habla y nos dice de la señal que encontraría. Una señal nos habla de un acontecimiento que tendría que cumplirse. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Tendría que estar de esa manera. Cuando llegaran los pastores, encontrarían esa escena. El niño, el mismo Dios hecho carne, estaría envuelto en pañales, acostado en un pesebre, hablándonos de la parte más humilde. Y lo que encontramos es aquí a los humildes pastores delante del mismo Dios, haciéndose hombre y trayendo esperanza en ese lugar. Versículo 13. Y encontramos en el 13 y en el 14 el propósito de las buenas noticias. ¿Por qué razón nos habla la Biblia? ¿Cuál es el propósito de venir a Lucas capítulo 2 y 13 y 14? Dice versículo 13. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El versículo 13 y 14 nos habla del momento más importante del nacimiento de Jesús. Encontramos, dice que a los ángeles y una multitud celestial. ¿Qué significa eso, hermanos? El nivel más elevado en el universo de nuestro Creador se glorifica con el nacimiento de Jesús en esta tierra. La excelencia más grande de nuestro Creador se ve reflejada en este momento del versículo 3, en el cual dice que apareció de repente. Cuando menos lo esperaban, ellos estaban viendo el escenario del niño en el pesebre y de repente la misma gloria de Dios se hace presente frente a estos pastores. Una multitud de los huestes celestiales. Habla de millones. Esa palabra multitud de huestes celestiales es la palabra en griego para hablar de un número muy grande que alababan a Dios. Y encontramos entonces que el propósito de las buenas noticias del nacimiento de Jesús es de que ahora hay salvación para los pecadores. El propósito de la venida de Jesús y por la cual los ángeles adoran a Dios en ese momento es porque hay esperanza para aquel que camina sin Dios. Para el borracho,
para el que mata, para los que abortan, hay esperanza. El propósito de la venida de Jesús es que ahora hay salvación. Hay una esperanza para los pecadores. Versículo 13 dice que repentinamente, de manera súbita, pasó en ese momento que ellos vieron a los ángeles alabando a Dios. Una multitud, un número muy grande en ese momento. El versículo 14 nos habla de un momento muy importante en la vida de los pastores en ese momento. Gloria a Dios en las alturas. La exaltación a Dios muy grande. Y en la tierra paz. Surge una pregunta aquí en el versículo 14. ¿A qué paz se refiere? ¿A que ya no haya conflictos entre los hombres? ¿A que la venida de Jesús representaría que el hombre dejaría de pelear entre él mismo? La respuesta es no. Cuando la Biblia dice, y en la tierra paz, hace referencia a que a partir de la venida de Jesús a esta tierra, ya no hay una diferencia entre el Creador y su creación. Ya no vamos a vivir enemistados con Dios. Ahora somos reconciliados a través de Cristo Jesús delante de nuestro Creador. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando la Biblia dice, y en la tierra paz, nos habla que el mensaje de salvación se hizo presente en esta tierra. Hablar del nacimiento de Jesús es hablar de la reconciliación de Dios, el Creador, con los hombres. Y eso es esperanza, hermanos. Eso nos debe de dar esperanza. Esta tarde Dios nos trajo a este lugar para recordarnos a través de su palabra como iglesia de que hablar de Jesús es tener paz con tu Creador. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Puede acercarse delante de su Creador tranquilamente y saber que Él lo escucha? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes una buena relación? De no ser así, esta tarde puedes acercarte a tu Creador a través de Cristo Jesús. Y como dice el apóstol Juan, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para limpiarlos y perdonarlos, hermano. Amén. Muy importante lo que dice la palabra de Dios. Lo que estaba diciendo en ese momento, que la paz, lo que representa es esa paz que produce la salvación de Jesús. ¿Sabe que cuando uno le entrega su vida a Cristo, ahora estamos tranquilos? Sabemos que el día que partamos de esta tierra, estaremos frente a nuestro Dios y estaremos en paz. Nuestra conciencia no hay nada que nos acuse. Caminamos en paz con nuestro Dios. Amén. Mateo 1:21, vamos a regresar a ese pasaje que leímos anteriormente. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Jesús significa el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Lucas 2:14 dice, y en la tierra paz, nos habla de que Dios da salvación, porque cuando Jesús viene y nace en esta tierra, representa paz y salvación. Cuando Jesús nace en el corazón de una persona, representa que esa persona tiene paz delante de Dios. Y al final del versículo 14, y dice, y buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa esa palabra buena voluntad para con los hombres? Significa de que Dios da salvación al que Él quiere. Usted y yo somos privilegiados. El Creador, el Altísimo, le plació que usted y yo fuéramos salvos. Hay mucha gente que camina sin fe y sin esperanza. Hay mucha gente que quizás nunca pisará una iglesia y nunca tendrá la oportunidad de recibir el mensaje que usted recibe esta tarde como usted y yo. Usted y yo somos privilegiados, porque el Creador en su soberanía le plació que en nuestra humildad, con nuestras vidas, recibiéramos el mensaje de esperanza. Buena voluntad significa de que Dios le da salvación, no porque el hombre lo merezca, sino que es por su gracia que recibimos esa paz con nuestro Creador. Si tú eres de ellos, dale a Dios gracias. Y si no, es el momento que le entregues tu vida a Cristo Jesús y tengas paz con tu Creador.